continuamos nosotros con esta serie de temas que traemos de Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el mensaje número 42 y estamos viendo al apóstol Pablo en su último viaje misionero, que él llega a Jerusalén, veíamos, y allí lo arresta en capítulo 21. Luego veíamos cómo Pablo hace su defensa relatando su conversión, hasta Hechos capítulo 22. Y eso que hace, que luego entonces se haga un alboroto y luego Pablo es arrestado, es hecho prisionero en Jerusalén, y luego veamos 8 días que él es llevado a Cesarea, capítulo 23. Veamos Pablo en Jerusalén frente al concilio, que lo acusa, luego judíos radicales procuran asesinar a Pablo en Jerusalén, y luego por eso es enviado por el gobernador, por el tribuno al gobernador Félix en Cesarea. Y ahí habíamos quedado. De manera que hoy en el capítulo 24 vamos a mirar, Pablo hace su defensa ante Félix. Félix es el gobernador de toda esta región de Palestina, entonces lo llevan allá. Y hoy vamos a mirar 3 puntos, hermanos, ahí. Vamos a ver cómo Pablo es acusado ante el gobernador Félix. Luego vamos a mirar cómo Pablo se defiende de las acusaciones ante Félix. Y en tercer lugar miraremos cómo Pablo presenta el evangelio a Félix, pero este lo rechaza. Recuerden que hace 8 días habíamos dejado a Pablo en Cesarea esperando a sus acusadores. Miremos cómo terminamos Hechos capítulo 23, versículo 33 al 35. Ahí leemos así: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta, recuerden que él fue enviado por una carta del tribuno, dieron la carta al gobernador, este caso es Félix. Dice que presentaron también a Pablo delante de él, es decir, aquellas tropas que llevaban, y decíamos que eran 470 hombres, pero luego de allí a una región que llegábamos, allí veíamos un centro militar, ahí se devuelven 400 y quedan solamente los 70 lanceros y van con él. Dice que ellos entonces entregan la carta, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Entonces, ahí habíamos quedado, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Entonces quedó en Cesarea, custodiado, obviamente, esperando que vinieran los acusadores. Así que llegan los acusadores, lo que vamos a ver ahora. Primer punto de esta hora es que en versículos del 1 al 9 vamos a ver cómo Pablo es acusado ante el gobernador Félix. En el versículo 1 de Hechos 24 vemos que una comitiva del concilio llega desde Jerusalén para acusar a Pablo. Dice acá, verso 1, 5 días después, así que ya lleva 5 días en Cesarea, custodiado allá el apóstol Pablo, y entonces dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Cómo sería el hecho de querer pues acusarlo? Que fue el presidente, el propio, el líder principal, en este caso el sumo sacerdote Ananías. Dice que fue con algunos de los ancianos, es decir, no fue toda la comitiva, fue un grupo pequeño, pero esos delegados obviamente sabemos que van en nombre del concilio y a la vez en nombre de los judíos. Y entonces ellos, dice que fue Ananías con algunos de los ancianos, pero también dice, y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Cuál era la idea? Llegaron a Cesarea y allí comparecieron delante de Félix, que es el gobernador. Entonces ellos llegan pero interesante, porque llegan con un hombre llamado Tértulo. Aquí dice orador, pero realmente era un abogado. Bueno, un abogado orador, porque era una persona que se sabía comunicar, digamos, le dicen orador porque era experto en la oratoria, pero obviamente es un abogado. Es decir, tanto el sumo sacerdote Ananías como los otros, no les bastó lo que ellos hicieron en el concilio allá en Jerusalén, sino que dijeron: vamos a ir, como vamos ante el gobernador, vamos a tener que llevar quien nos defienda, una persona que sepa muy bien. Y por eso lo llevaron a él. Versículos 12 a 4 vemos que el orador Tértulo, entonces, antes de acusar a Pablo, halaga al gobernador Félix. Tengo que decir, hermanos, que este fue un muy mal gobernador. Ahora voy a leer algo que escribió un escritor y vamos a mirar algo, pero es interesante porque ya de entrada, diciéndole a ustedes que es
muy mal gobernador. Vamos a mirar cómo este Tértulo, lo primero que hace, antes de acusar al apóstol Pablo, lo primero que hace es como halagar al gobernador. Y eso es muy parecido en nuestros días. Miren lo que él dice en el versículo 2. Y cuando este fue llamado, es decir, cuando Pablo fue llamado, porque estaban los acusadores delante del gobernador, Tértulo comenzó a acusarle, es decir, a Pablo, pero diciendo, y que es lo primero que dice, en vez de acusarle, lo primero que él hace es, delante del gobernador, y él dice lo siguiente: como debido a ti, es decir, a Félix el gobernador, gozamos de gran paz. Vea cómo lo va a halagar. Y muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix. Hay algunos comentaristas que dicen que no tenía por qué llamarlo excelentísimo, porque eso es un nombre que se le da solamente a una persona pues importante, pero que hace las cosas bien. Este no. Le dice: oh, excelentísimo Félix, y sigue el halago: lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Es decir, usted es bienvenido donde quiera, excelentísimo gobernador. Y luego dice: pero, pues por no molestarte largamente, en otras palabras, yo tenía mucho que decir de ti, pero no le quiero quitar mucho el tiempo. Entonces, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Otra vez lo halaga: conforme a tu equidad. A mí me molestan esos halagos, hermano, de verdad que sí. Ahora, ¿por qué lo halaga? ¿Cuál es la razón? Podemos afirmar que estos líderes religiosos, pues ellos desisten, como ya lo dije, de presentar a los cargos ellos mismos, así que contratan a este abogado llamado Tértulo para que sea su vocero. Tértulo posiblemente era un judío que había nacido y se había criado en la dispersión, y había estudiado la ley romana y probablemente sabía latín, es decir, una persona muy versada. De hecho, por eso le llama el orador. Y en cuanto a Kistemaker, él dice del gobernador Félix lo siguiente, que es lo que yo quería, a ver si esto realmente encaja con el halago que le está haciendo pues este Tértulo, este abogado al gobernador Félix. Él dice lo siguiente: vea, la administración de Félix, que había comenzado 5 años antes, en el año 52 después de Cristo, no se había caracterizado en ninguna forma por una paz permanente. Así que él diga que gozamos de paz. Dice que Félix había derrotado a una banda de 4.000 judíos dirigidos por un egipcio que había prometido derrotar el gobierno romano y echar de la fortaleza Antonia a la guarnición romana. Pues de eso acusaban a Pablo allá la vez pasada, que lo hemos visto. Dice que también había capturado y crucificado a un número incalculable tanto de insurgentes como de ciudadanos inocentes. Así que ya tenía las manos manchadas allí. Este Félix dice que sus acciones represivas habían provocado una reacción entre los ciudadanos judíos que anhelaban la independencia de Roma. Es decir, estaban cansados con ese gobernador. Los rebeldes y asesinos populaban libremente por el país, es decir, le daba libertad. De modo que la vida en Israel ya no era segura para nadie que promoviera el gobierno romano. No, pero eso no pasa hoy aquí en Colombia nada. Tranquilos. Solo aquellas personas que eran parciales a Roma apoyaban las medidas brutales del gobernador Félix. Los que se han vendido al gobierno romano apoyaban eso. Luego dice Kistemaker: su administración fue tan opresiva que Nerón, estamos hablando del César, lo destituyó 2 años después del juicio de Pablo. Imagínense. Y al salir Félix dejó a Palestina en un estado tal de desorden civil que todo eso culminó poco después con la guerra judía, y durante la guerra de Jerusalén y el templo fueron destruidos. Así que los historiadores no hablan nada bien de Félix. Ahora más adelante vamos a ver otras cositas que él tenía. Así que estos halagos que se le hacen solamente es como para preste atención a lo que vamos a decir, pero obviamente si él sabía que lo estaban solamente halagando y él reconocía, ya entendía entonces que era falso lo que le iban a traer. Porque, hermano, a no ser que la conciencia esté muy cauterizada, pero aún así yo creo que cada
cada uno sabe lo que tiene. Y él era consciente. Yo estoy seguro que Félix sabía la clase de personaje que era, y al venir y con todo ese poco de halagos, de alguna manera están a favor con él, están diciendo estamos de acuerdo con usted. Así que ¿qué podemos creer de ese orador o de ese abogado que viene, de Tértulo? Obviamente es muy parecido en este caso a Félix. Luego vemos que el orador Tértulo ahora sí comienza a acusar de una manera infame a Pablo de cosas muy falsas. Versículos 5 al 9. Miren, voy a leer y luego hago unos pequeños comentarios. Miren, dice acá, bueno, dice, comenzó a acusarle, y luego dice, vea, porque hemos hallado, escúchenos por favor, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mire cómo comienza, es decir, es lo peor, este hombre es una plaga. Y luego dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Promotor de sediciones, es decir, el que levanta revueltas, y dice, entre los judíos por todo el mundo. Y mira lo que dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahora, usted sabe que a los nazarenos se les llamaba, de una manera despectiva se les llamó nazarenos. Y por eso dice cabecilla de esa secta de los nazarenos, un grupo que se ha levantado por ahí, y de todas maneras le llamaban así. Es cabecilla, pero obviamente se entiende que está hablando de los cristianos. Luego también dice verso 6, intentó también profanar el templo, es decir, ahora está acusando que es un sectario, que le ha levantado una secta, ahora está diciendo que se levantó a profanar también el templo, y prendiéndole, nota lo que está diciendo, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahí ya está entrando en una mentira, porque ellos no querían juzgarle, querían era matarlo. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, aquí comienza a culpar al tribuno, interviniendo, es decir, lo íbamos a hacer, pero el tribuno Licias intervino con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, es decir, aquí está delante, usted lo va a juzgar y verá que podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también entonces confirmaron diciendo ser así todo. Es decir, esa es la acusación que le hacen. Hay como 3 acusaciones ahí, normalmente que es cabecilla de una secta, es un sedicioso, sino que también está en contra del César, bueno, en contra del templo, y comienzan a acusarle de esa manera. Ahora vemos que el sumo sacerdote y los que iban con él, pues no dicen más, solamente ellos afirman que sí, porque tenían al representante, tenían al abogado, que él era el intermediario, el que iba a hablar por ellos. Esa es la acusación que les hace. Resumiendo, podemos decir que Tértulo presentó 3 cargos contra Pablo. Primero, lo presentó como un revoltoso, es decir, para que, en este caso Roma y las leyes que tenían pudieran juzgarlo. 2, lo presentó como líder de la secta de los nazarenos. Entonces, para que también, bueno, si ya tenemos con los judíos suficientes, ¿cómo vamos a permitir otro grupo que se levante también? Y en tercer lugar, un profanador del templo. Ahora, el comentarista que nos dice acá lo siguiente: el orador afirma que Pablo está incitando a la rebelión entre el pueblo judío de todas partes del mundo. Aun cuando la afirmación es exagerada, desde el punto de vista del gobernador es algo serio. Tértulo pinta a Pablo como una persona sediciosa que amenaza al Estado romano. Eso es lo que él está haciendo. Luego dice, el orador, Tértulo, dice que Pablo es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Tértulo intenta presentar así a la así llamada secta nazarena como un partido político. Sin embargo, fracasa en su intento porque Félix está al tanto de la existencia de la fe cristiana, como lo vamos a ver más adelante, así que ese sería su fracaso. Luego sigue diciendo, Tértulo dice que Pablo trató de profanar el templo, pero nosotros lo arrestamos, entre comillas. A lo mucho la afirmación es una media verdad, porque los judíos intentaban era darle muerte cuando lo aprendieron en el templo. Luego dice que el discurso pronunciado por el abogado Tértulo revela ser desde principio a fin una pomposa oratoria que no ofrece ninguna evidencia concluyente.
al pedir a Félix que investigue todos los cargos contra Pablo, Tértulo implícitamente está admitiendo la debilidad de la evidencia que ha presentado. Ahí está la acusación, las 3 razones por las cuales se le acusa, pero obviamente sin suficiente base. Ahora vamos a mirar el punto número 2, cómo Pablo se defiende de las acusaciones ante Félix. Versículo 10 al 21 de Lucas 24. Versículo 10 vemos que, diferente a Tértulo, Pablo solo reconoce la función del gobernador. Y es bien interesante. Ahí donde vemos los aludadores. Y vemos a esta gente que es sincera. Como Pablo, versículo 10. Dice, habiéndose hecho señal al gobernador, el gobernador a Pablo. Es decir, cuando Tértulo dijo todo eso, entonces como que él hace, hágale Pablo usted en su defensa, como que está bien, pero, y lo señala. Entonces dice, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, note lo que responde Pablo, y dirigiéndose al gobernador, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué dijo? ¿Lo halagó? Para nada, solamente reconoció que él es gobernador. Ya, no tengo nada que decir de usted. Tendría muchas cosas malas, pero no las voy a decir. No tengo nada bueno que decir. Lo único que puedo decir es que usted es el gobernador. Ya. Porque sé que es el gobernador hace muchos años. Entonces voy a hacer mi defensa delante de usted. Solamente por eso. Ahora, Pablo, y es interesante, lleva 2 años ya. Y no sé cuántos años va a estar allí, pero Pablo pudiera hace rato haber utilizado la apelación a César. Pero no lo hace. Cuando ya se ve la inmunda, como decimos más adelante, vamos a ver que ahora sí utiliza ese recurso. Pero hasta ahora no lo ha utilizado. Versículos 11 al 13 vemos que Pablo desmiente las acusaciones porque no las pueden probar. ¿Qué es lo que hay por ahí? ¿Ah? Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, es decir, ahora ya está Pablo hablando, está delante del gobernador Félix, como tú puedes cerciorarte, es decir, tú puedes saber, indagar si es que quiere, es decir, pero ya vio la información de ellos, ahora va adelante, pero usted puede buscarlo. No hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Cuando él dice esto, no hace más de 12 días, y realmente pareciera que Pablo estuvo como 5 años fuera de Jerusalén, así que todo esto que me acusan, yo ni siquiera estaba por aquí. Averigüe y verá lo que le está diciendo. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno. Los 12 días para acá que estoy, ni amotinando a la multitud me vieron por ahí, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Es decir, este Tértulo, este abogadito, viene aquí a defender un grupo acá, pero ¿dónde están las evidencias? Y en Deuteronomio 17:6 la ley es clara, donde dice, por el dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que tenemos ahí a este hombre, pero no es que haya un testigo y diga, no tenía que presentar las pruebas. Y entonces es lo que está diciendo, mira, tú puedes cerciorarte si es cierto, pero no van a encontrar ninguna prueba, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pablo estaba seguro porque no había manera de acusarle. Versículos 14 al 16 vemos que Pablo argumenta que su creencia es igual a la de sus acusadores. Y esto fue peor porque en este caso el gobernador Félix conocía muy bien, digamos, esa secta. Él sabía inclusive que era una dependencia de los judíos y la conocía, como lo vamos a ver ahora. Versículos 14 al 16 dice, pero esto te confieso, que según el camino, y ahí la palabra aparece camino con mayúscula porque a ellos le llamaban los del camino, según el camino que ellos llaman herejía, es decir, que los judíos llaman que es una herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Note lo que está diciendo. Esa palabra, esa expresión al Dios de mis padres, ¿a quién se refiere? A los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, según el camino, o en este caso el evangelio que yo predico, los cristianos, que ellos llaman que es una herejía, pues así sirvo a Dios, al Dios de mis padres, que es el Padre de ellos mismos. Note ahora, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos.
Esto no es nuevo. Esto que llaman el camino, estos cristianos creen lo mismo que creen los judíos. Yo estoy con ellos, yo creo lo que dice la ley, yo creo lo que dicen los profetas, yo también sirvo al mismo Dios de mis padres. Es decir, no estamos desligados para nada de lo que le está diciendo. Y luego dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Es decir, nosotros los del camino esperamos en Dios, y nuestra esperanza, esa misma esperanza, los judíos también abrigan. ¿Y cuál es la esperanza que ellos abrigan? De que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, la cual hace 8 días habíamos hablado allá. Pero es bien interesante que dice, mira, me están juzgando, ¿por qué? Porque se habló de la resurrección de los muertos, de justos e injustos. Pues eso es lo que creen ellos, eso es lo que cree la ley, eso es lo que creen los profetas, eso es lo que creen esos judíos que me acusan a mí, creen lo mismo. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Pablo quiere entonces, hermanos, que el gobernador sepa que los seguidores del camino, o los cristianos, proceden también del judaísmo, que inclusive el judaísmo era una religión legalmente reconocida y aceptada en el Imperio Romano. Así que Pablo dice, yo sirvo a ese Dios de esa religión que ustedes han aprobado. Entonces, no hay problema, yo no estoy levantando como nos están acusando. Pablo hace la misma declaración que ya había hecho antes en el concilio, otra vez, lo hemos visto la semana pasada, Hechos 23:6, solamente ese versículo dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces recuerde que el punto, digamos, neurálgico estuvo ahí, y estuvo más que todo, no tanto porque no creyeran, sino porque, en este caso los fariseos, sino porque los saduceos se habían opuesto a esa declaración de la resurrección de los muertos. Versículo 17 al 21, vemos entonces que Pablo argumenta que los que podrían acusarle de algo, pues no están ahí. Y entonces, mire lo que va a decir, versículo 17 al 21. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación, es decir, yo estaba afuera, yo no estaba en Jerusalén, pero mire, pero después de algunos años, ¿qué fue lo que pasó? Le va a aclarar. Yo vine a Jerusalén a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Obviamente aquí Lucas no va a explicar, Pablo no va a explicar realmente esas ofrendas, cuál fue el motivo, la razón. Sencillamente dice, yo vine a presentar ofrendas a mi nación. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia, note lo que dice, ¿se acuerdan que hemos visto eso? Unos judíos de Asia, decimos que de Éfeso, habían venido y me hallaron purificándome en el templo, no con multitud ni con alboroto, no, él estaba tranquilo, ya que aquí no hay sediciones ni nada. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, es decir, los que me acusaron allí fueron esos que vinieron de Éfeso, de Asia Menor, y ellos debieran acusarme, pero ¿qué ocurre? Que ellos no están, ocurre que ellos se fueron. Es decir, los únicos que pueden acusar a Pablo de que si él era un revoltoso, porque ellos fueron los que lo vieron en el templo, son ellos, pero no están. Y luego dice, y si contra mí, si tienen algo, deberían acusarlo. O luego dice, o digan estos mismos, es decir, está señalando al sumo sacerdote o a los ancianos que han venido a él, o digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, díganla a ver cuál es, ustedes que están aquí, qué cosa mal hice yo cuando comparecí ante el concilio. Y mira lo que dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Ahora, soy juzgado hoy por vosotros. El juicio que se me ha hecho más que todo de los saduceos, porque hablé de la resurrección de los muertos. Y si aquí está el sumo sacerdote, que es fariseo, y viene con otros fariseos, es por eso que se me juzga. Y ellos callaron porque no lo podían juzgar, porque él hablaba de la resurrección de los muertos, porque ellos estaban, mayormente eran obviamente fariseos los que estaban en el concilio, así que no creo que hayan estado allí saduceos, por lo menos en ese momento, porque nadie dijo nada, sino que lo aceptaron así. Pablo entonces argumenta, hermanos, que él no se encontraba en Jerusalén y que fue a traer una ayuda para los pobres en Jerusalén, porque cuando él comenzó, recuerden, a predicar, que hubo ese problema en el concilio de Jerusalén,
se dio ese veredicto de ayudar a los necesitados. Y entonces Pablo en Gálatas, por lo menos voy a extraer 2 versos de Gálatas, donde él dice, Gálatas 2:10, él está diciendo algo, solo cuando fui a Jerusalén, está aplicando esa vez que fue al concilio, dice, bueno, solamente, en este caso los apóstoles y Jacob, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Ahora note, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo, ¿por qué fue a Jerusalén? A llevar un dinero, una ayuda para los pobres. En Gálatas 6:10 leemos lo siguiente, y él recomienda esto, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo está diciendo, mira, a mí me encontraban en el templo, pero ¿qué? Yo fui a llevar una ofrenda, y me vieron ahí, y pensaron de que yo había hecho una revuelta, pero eso es mentira. ¿Quién te puede venir a probar eso? Y nadie lo hizo. Entonces, hermanos, ni los judíos de Asia, que estaban allí en ese tiempo, ni los presentes tienen de qué acusar verdaderamente a Pablo. Y esto nos lleva al tercer punto, que sería entonces, Pablo le presenta el evangelio a Félix y este lo rechaza. Versículo 22 al 27. Versículo 22 y 23 leemos que Félix aplazó la audiencia siendo conocedor ya del cristianismo. Hasta ahí va la audiencia, es lo que dijo el abogado, es la defensa que hace, en este caso Pablo, y ahora entra el gobernador y él dice lo siguiente. Entonces, versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, es decir, de los dos, estando bien informado de este camino, es decir, el gobernador Félix conocía muy bien a los cristianos, conocía muy bien a los judíos. ¿Y cuál es la razón? Ahora lo vamos a ver. Porque su esposa era judía. Ese es el punto. Entonces por eso dice, bueno, entonces oía estas cosas, estando Félix bien informado de este camino. No sé si es que los judíos no contaban con eso. Por eso dice, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, que estaba en Jerusalén, cuando él venga, acabaré de conocer de vuestro asunto. Es decir, ahí se acabó todo. Cuando venga, él entonces, el que me envió la carta, recuerde que el tribuno Lisias le envió la carta al gobernador Félix y él la leyó y dijo, bueno, entonces cuando él venga mejor seguimos en el asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Es decir, le quitaron las cadenas, él estaba, no podemos decir casa por cárcel porque él estaba en la guarnición, pero bueno, pero tenía cierta libertad. Mira lo que dice, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Dele libertad, pero que todos sus amigos puedan venir, que sus familiares puedan venir a verlo. Dele toda la libertad, pero tengámoslo ahí hasta que sigamos el proceso. Ahora, ¿por qué él hizo esto? Ya entramos a mirar. Porque Félix y su esposa ahora se disponen a oír el evangelio, pero ellos lo rechazan por una razón. Versículos 24 y 25. Dice, algunos días después, es decir, este grupo que ha venido a acusarle, volvieron a Jerusalén, se quedó solamente el gobernador Félix ahí en su guarnición con Pablo, custodiándolo, esperando que viniera el tribuno. Y luego dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer. Esta Drusila es judía, Drusila su mujer, que era judía, dice ahí, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto es impresionante porque dice que le oyó. Así que uno puede pensar que Pablo le presentó el evangelio a esa pareja y ellos oyeron el evangelio. Pero al disertar Pablo acerca, note, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, que esas tres temas le presentó, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Déjeme, yo le leo esto, hermano, que interesante, del comentarista Kittymaker. Dice, esta pareja, interesada en aprender más acerca del camino, tenía un historial marital manchado por la promiscuidad. El historiógrafo romano
Suetonio, cuenta que Drusila fue la tercera esposa de Félix. Y eso que tenía 20 años apenas. Drusila igualmente había tenido varios esposos. Dice que fue nacida en Roma, fue traída por su padre a Cesarea, donde pasó su infancia. Cuando tenía 6 años de edad, fue prometida en matrimonio a Epifanes, el hijo del rey Antíoco de Comagene. Pero Epifanes rehusó someterse al rito judío de la circuncisión, por lo cual el matrimonio nunca se consumó. Cuando ella tenía 14 años, Drusila, su hermano Agripa II la dio en matrimonio a Asís, rey de Esmesa, en el norte de Siria. Sin embargo, Drusila lo abandonó para ser esposa de Félix. A través de un intermediario, el gobernador había prometido a Drusila una vida de felicidad, la que no había tenido en la corte de Asís. Al casarse con Félix, la judía Drusila desafió la ley del Antiguo Testamento que le prohibía ser la esposa de un gentil. Aún así, ella tuvo suficiente interés en venir a donde estaba Pablo y escucharlo predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Félix era el tercer matrimonio y pues esta también. Bien interesante. Pero ahora se entiende por qué Pablo predicó de esa manera. Entonces Pablo toca en su predicación, prácticamente habla de 3 temas que espantan a Félix y por eso prefiere rechazar. Lo primero que él habla es de la justicia. Ahora, cuando dice ahí que él comenzó a disertar sobre la justicia, no vamos a pensar que fue la justicia que él plantea en Romanos. Capítulo 1 hasta 3, que el hombre está totalmente depravado. No se trata tanto de esa justicia, la justicia de Dios por la fe que vemos del capítulo 3 en adelante, sino que más bien él está disertando de una vida justa. Comenzó a hablar de lo que es una vida justa basándole en la ley, obviamente que el gobernador no tenía. El segundo tema es el dominio propio, que obviamente ninguno de los dos tenía, porque cuando habla del dominio propio, es tener la capacidad de mantenerse fiel, en este caso, como esposo, fiel como esposa, que estos dos no tenían, entonces como fueron tocados. Y en tercer lugar, habló del juicio final, es decir, si no hay un arrepentimiento genuino y un abandono total de esa vida pecaminosa, entonces pues van a enfrentar el juicio final, el día del Señor, la ira de Dios va a venir si no se han arrepentido. No fueron temas agradables para esta pareja, y esa es la razón por la cual dice, no, ¿sabe qué? Después te oímos, ahora no. Entonces, es decir, Pablo los confrontó con el Evangelio, pero ellos huyeron. Hermano, esto sigue siendo lo mismo en toda época. Y ojalá que no fuese así, pero ¿por qué será que cuando aceptemos esto de un impío, está bien, que se le confronta con el Evangelio en su pecado, y ellos prefieren huir, prefieren abandonar? Pero un cristiano que está cometiendo una falta, que se le confronte por una situación, y en vez de reconocer que se equivocó, que ha fallado, que está mal, pedir ayuda, arrepentirse y cambiar, prefiere huir. Eso fue lo que hizo este hombre. Se le confrontó con el pecado y salió corriendo, y se fue más bien. A Félix, hermano, también, vamos a mirar los últimos 2 versículos. A Félix realmente no le interesaba el Evangelio, a él le interesaba el dinero. Y al no recibirlo de Pablo, le mantuvo preso y lo dejó preso para el próximo gobernador. Le mantuvo preso por 2 años. Ahora vamos a mirar esto que es interesante. Versículo 26 y versículo 27. Estamos en Hechos 24, donde dice, vea, dice, después hablamos de esto. Pero luego dice, versículo 26, esperaba también con esto, es decir, de las visitas que le hacía, que Pablo le diera dinero para que le soltase, que Pablo le sobornara. Es decir, si Pablo le daba dinero, él lo iba a soltar. Ahora preguntémonos por qué este hombre pensaba que Pablo le podía dar dinero. Porque él mismo dijo en el discurso que él había ido a Jerusalén a llevar una ofrenda. Y lo más probable es que este hombre hubiera pensado que este hombre tiene plata, pues. Es rico, tiene plata, y por eso llevó una ofrenda. O, como lo vamos a leer ahora, o muy posiblemente,
es una persona que puede conseguir dinero fácil. ¿Tú no has visto lo que pasa hoy día cuando secuestran a alguien? Lo secuestran porque tiene dinero. Y si él no tiene dinero, tiene amigos que tienen dinero. ¿Y qué pasa cuando alguien es secuestrado? Recoge dinero como sea y la misma gente, la familia, lo que sea, venden todo lo que tengan, reunir el dinero para llevar. Él esperaba eso. Vale, otra vez 26 y 27. Dice que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual, muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Muchas veces lo hacía venir. Él iba a hablar con, venga Pablo, charlemos. Y Pablo le presentaba el evangelio y él esperando de pronto un soborno. Pero al cabo de 2 años, vi que le tuvo 2 años, recibió Félix por sucesora Porcio Festo. Es decir, en este caso el gobernador Nerón lo destituyó. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora mire lo que dice el comentarista que está Maker acá, ya lo he dicho, pero leámoslo. Dice que Félix dejó a Pablo en prisión porque tenía la esperanza de recibir un soborno de este. No que es que quiero leer eso porque me llamó la atención. La práctica de mantener a un prisionero en la cárcel hasta que pagara un soborno, aunque prohibida por la ley romana, era cosa común. No, y no era eso, ¿no? Entonces dice, suponemos que cuando Félix oyó que Pablo había traído regalos en dinero para la gente de Jerusalén, según el versículo 17, su mente codiciosa inmediatamente concibió un plan para sustraer un precio por su liberación. Y cuando sus muchos amigos visitaban a Pablo para cuidar de sus necesidades diarias, Félix estaba tan seguro que ellos podrían ayudar también en pagar por la libertad de Pablo. Y que esa es la razón por la cual le deja allí. Y como concluye aquí para que lo veamos en la próxima entrega, es que pues finalmente Pablo es dejado preso por Félix. Tuvo en sus manos estaba el soltarlo porque no había una acusación. Lo dejó por 2 años para ver si le daba dinerito, y si le hubiera dado dinero lo había soltado. Pero Pablo no es de ese tipo de personas, obviamente. Y entonces dice que cuando el emperador Nerón lo destituye y él tiene que salir y viene el otro, entonces él lo deja allí, pero lo deja, como termina la palabra diciendo, para congraciarse con los judíos. Es decir, de todas maneras quería quedar bien con todos los judíos y por eso hace eso. Entonces es interesante todo esto, hermanos, por lo menos de esta parte. Y hoy día el soborno está, todo lo que vimos, lamentablemente, uno cree que es ahora, los halagos, con tal de buscar un beneficio, buscar una ayuda, diciendo mentiras, hipocresías, hablando mentiras, también esperando sobornos. Todo esto se da hoy día. Pero lo que más me llamó la atención del relato de esta hora es la presentación del evangelio que esta pareja tuvo en sus manos por parte de, digámoslo, y no nos da temor decirlo, uno de los mejores evangelistas, porque no, o el mejor expositor del antiguo pacto. ¿Cómo sería, hermanos, escuchar un mensaje de Pablo, la presentación del evangelio de Pablo, hablando de estos 3 temas, de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, y esta parejita estuvo ahí? ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Ojalá, hermanos, que nosotros, y ya creyentes, no rechazamos el evangelio, pero podemos rechazar amonestaciones que fácilmente Dios nos permite. Siempre me preguntan a mí, o como me decía una pareja que vino acá, ¿usted cree en el ministerio profético? Y yo dije, claro. Ay, sí, yo aquí profetizo cada vez que predico. Y estoy profetizando y estoy dando una palabra de Dios. ¿Y para qué se predique? ¿Para qué sea la palabra de Dios? Para que las personas, o todos nosotros, nos arrepintamos cuando estamos mal. Ese es el evangelio, hermano. Siempre nos tiene que llamar a un arrepentimiento, no a huir. Así que si alguien ha huido, está huyendo cuando se le amonesta, cuando se le da una verdad, cuando se le muestra que está equivocado, tiene un error, tiene un pecado y se le muestra, y en vez de corregirlo, huye. Tenga cuidado, porque eso es muy peligroso lo que hizo este hombre. Bien, esta noche fue corto, hablamos de Pablo, hace su defensa ante Félix, vimos 3 puntos. Pablo es acusado ante el gobernador Félix, otra vez por este concilio, o por parte del concilio. 2, Pablo se defiende de las acusaciones ante Félix con argumentos. Y número 3, Pablo le presenta el evangelio a Félix, a su esposa Drusila, si alguien quiere ponerle el nombre a uno de sus hijas. y estos no rechazan el evangelio. Okay.
Bien, mis hermanos, continuaremos la próxima semana en el capítulo 25. Dios les bendiga.